Hola, hola, bueno, muy buenas tardes. Por aquí iniciando nuestra tercera sesión de estos encuentros virtuales, de estos conversatorios que hemos titulado El boom de la investigación con perspectiva de género en el campo cinematográfico. Todo esto, como les venimos diciendo en nuestras anteriores sesiones, obedece a un momento de coyuntura donde aparecieron 5 publicaciones relacionadas con la perspectiva de género, con integrar, pensar, analizar, evaluar brechas que hay, digamos, en relación a la actividad cinematográfica y en especial la, el documento que vamos a presentar hoy, que se llama El Estudio de Representaciones Sociales en la Televisión Colombiana, realizado por la CRC, que es la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia, es el único estudio encargado de hablar de los contenidos. Es decir, siempre hablamos de, la mayoría de estos estudios están hablando de las brechas, cantidades de mujeres, presencia, está hablando también de las formas en las que nos relacionamos, que son los anteriores documentos que fueron los manuales de buenas prácticas, guías de cuidado y prevención de violencias. Y pues me da mucha alegría presentar este estudio porque se encarga también de estudiar los contenidos que son las investigaciones también un poco más arduas, porque la variedad de contenidos que hay en una parrilla de televisión y teniendo en cuenta todo nuestro mapa, pues sin duda es una tarea titánica, así que celebro muchísimo la existencia pues de este documento que hace la CRC y pues esta gran iniciativa. Entonces pues aquí para agradecerles muchísimo su presencia y pues vamos a ya a dar la invitación a que entren nuestras invitadas. Entonces pues quiero saludar especialmente a Catalina Jurado, quien hace parte justamente de la CRC, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, así que pues bienvenida Catalina. Hola, ¿será que se le pasó algo, Carmen? Parece ser que le pasó algo a Carmen, pudo ser nuestra community manager que está detrás de eso. Bueno, voy entonces también a irles contando un poquito que nuestra segunda invitada es Margarita Herrera. Ella es una colega, amiga, cercana del proceso de Quillari y con quien hemos hecho parte del proceso de MUSA, el Movimiento de Mujeres del Sector Audiovisual de Colombia. Entonces, pues Margarita, realmente yo llegué a estos documentos fue por Margarita, porque cómo les parece que a ella le invitaron justamente para socializar estos documentos, es presentarlos en el marco de un evento que se hizo en el pasado FIXI en el mes de marzo, y entonces allí pude, digamos, acceder a esta información, estuve en ese evento, y pues también por eso me parecía súper importante, pues también Margarita, con quien hemos tenido un gran colegaje para el tema de la investigación, también ha sido investigadora y gran activista por el tema de las mujeres en el campo cinematográfico. Entonces, esas son digamos, nuestras dos invitadas que hacen parte pues de este proceso de analizar, de presentar este documento. De todas maneras, pues decirles que Catalina pues, es una asesora dentro de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que justamente está encargada de estudios de audiencia y de poblaciones. Así que bueno, pues vamos a ver qué pasó con Carmen. Eh, no sé qué ha pasado. ¿Será que se le cayó la señal? ¿Qué hacemos? Estoy así, ¿qué hacemos? Porque tú no tienes el mando, ¿cierto? Eh, Estoy hablándole a Pau, que es la otra persona. No sé, tintirín. Bueno, ¿qué más les puedo yo decir? Puedo contarles eh, que este documento, tal como lo decíamos anteriormente, está recién salido del horno, ¿no? Todos estos documentos están recién salidos del horno. En el mes de marzo fue que aparecieron en este evento y después de este evento, digamos que también
más cerca estuvo el documento de la UNESCO, que es el último que vamos a presentar. Ah, ya parece que apareció Carmen, puede pasar, nos ha pasado en estos envíos, les cuento. La semana pasada tuve un montón de rollos con mi conexión, me caí 2 veces y la primera vez lo hicimos por Instagram, que para qué innovar en Instagram, que porque Instagram no sé qué, y se me pegó esa cosa, no les cuento, mejor dicho, ha sido toda una locura, pero bueno, ya están ahí. Entonces, Catalina, hola, saludos, bienvenida de nuevo. Hola, hola Yerili, muchas gracias por la invitación. Y bueno, y Margarita, que también, oye, las tres tenemos gafas, nos vemos súper cool, me encanta. Bueno, Hola, entonces, pues, hola bueno, pues Jerry, aquí. hola Catalina, un gusto pues y muy feliz de encontrarnos como siempre para hablar de nuestros temas preferidos. Sí, exacto, son nuestros temas preferidos y bueno, muy importante, reitero esta, digamos, esta característica especial de esta investigación, que es dentro de los 5 que tenemos mapeados en este momento, es el único que se refiere al análisis de los contenidos y que habla justamente, digamos, desde la teoría de las representaciones sociales y pues justamente pues para eso está aquí Catalina, para hacer esa voz, digamos, que nos cuente un poquito de dónde nació, digamos, este interés genuino y único y tan raro, tan como de pensarse un estudio de esas representaciones sociales, que el estudio pues aborda el grupo poblacional de las mujeres, grupo poblacional de personas en situación de discapacidad y personas que hacen parte de las comunidades rurales o que viven en comunidades rurales. Entonces, pues a mí me parece muy interesante que no solamente están pensando en las mujeres, sino también en otros grupos poblacionales que también tienen poca representatividad en nuestras pantallas. Así que pues me gustaría que empezáramos por ahí, Catalina, contando cómo de dónde nació, digamos, este interés de la comisión por hacer un estudio de este tipo. Claro que sí. Bueno, digamos que la vocación de este estudio responde específicamente a las funciones que fueron conferidas a la comisión desde el año 2019 y especialmente con lo que tiene que ver con el tema de pluralismo informativo y Okay. digamos que en aras de poder consolidar una estrategia orgánica, ¿no? En punta de ello, lo que se hace es primero establecer unas prioridades en la agenda, en este caso un diagnóstico con relación a las representaciones sociales. En esta primera parte, digamos, del estudio, lo que se prioriza es mujeres, como ya lo comentaste, personas con discapacidad y ruralidad, y digamos que es una perspectiva que va trascendiendo. Por ejemplo, en este momento, pues tenemos otras proyecciones en estudios con infancia, con regionalismo y con población diversa. Entonces, digamos que hay una intención muy clara en cuanto a comprender qué es lo que se está representando, qué es lo que se está evidenciando en la pantalla y cómo nos estamos leyendo, ¿no? Esa es, digamos que una de las prioridades más claras y se trata de responder un poco a la lógica del análisis de los contenidos, del análisis de lo que está en la parrilla, pero cómo se cruza, por ejemplo, todo ese tema de visionado y de análisis con el rating, ¿no? Que es una de los indicadores que a nosotros, digamos, desde el tema o desde el componente televisivo nos da una lectura mayor de la incidencia de esos contenidos en la creación de las representaciones en la audiencia. No, pues maravilloso que estás diciendo que están ampliando, digamos, eso, y me parece que esa palabra que has dicho de la pluralidad, siempre se me viene a la mente esa consigna de la Constitución colombiana, ¿no? Somos un país plural, y como que verlo materializado en ese reconocimiento me parece que es maravilloso, o sea, como que después de tantos años se empieza a materializar y como muchas veces con Margarita decimos, esto no pasaba antes, ¿no? Y creo que eso ha sido como muy valioso. Y también, digamos, ese estudio dentro de la comisión pues tiene una importancia y pues de hecho ustedes hicieron un video que queremos presentar justamente destacando cuáles son, digamos, las particularidades pues de esta publicación. Entonces pues pido así a nuestro equipo detrás de cámaras que nos lance ese video que hicieron desde la comisión. Por primera vez en Colombia se realiza un estudio en el que se analizan los roles que más les asignan en los contenidos de la televisión abierta a las mujeres.
personas con discapacidad y quienes hacen parte del mundo rural, con el fin de ofrecer un panorama actualizado de la televisión colombiana en términos de representación social. Este estudio les permitirá a los agentes del sector audiovisual tener un insumo actualizado y basado en datos confiables que posibilite la creación de contenidos audiovisuales más inclusivos y que reconozcan y valoren la diversidad cultural colombiana. De esta manera seguimos dando cumplimiento a nuestra función de garantizar el pluralismo y la imparcialidad informativa. Te invitamos a conocer el estudio sobre representaciones sociales en la televisión abierta colombiana en www.cdcom.gov.co. Bueno, me encanta, siempre digo que como se llama también una serie que nosotros hacemos, como hicimos la investigación que se llama La Primera pero no la última, ojalá esta sea también la primera de muchas, y pues me alegra saber que están pensando también en relación a los diferentes públicos que ahorita también nos hablaste, las identidades diversas, muy importante. De hecho, una de las estadísticas que vamos a ver más adelante pues va a hablar de eso. Una preguntita corta para Catalina, para poner en contexto a la gente, y ahorita estamos más o menos contando que la muestra es una muestra representativa y aún así me parece que es un montón de canales, más de 20 canales en las que analizaron las grillas y hicieron además, eso es en un periodo de tiempo como de 10 días, y segundo, también hicieron el análisis de las grillas y todo este tema pues de las entrevistas en profundidad. Parece que ahí también, digamos, en el Claro que diseño, sí. digamos, metodológico, hay también una apuesta grande por esa cobertura, pero aún así yo siento que hay muchos más canales, ¿no? Como que hay mucho más Claro. por indagar. Sí, total. Digamos que hay algo muy bonito que sucede en la comisión, y es que, digamos, cuando se asumen las funciones de la NTV, hay dos sesiones, ¿no? Una encargada de comunicaciones y una de contenidos audiovisuales. Entonces, digamos que tener este foco en cuanto a contenidos audiovisuales, especialmente desde la coordinación a cargo de Ricardo Ramírez, y bueno, la sesión está liderada por el comisionado Ernesto Orozco y el comisionado Fernando Parada. Lo que hemos hecho un poco es eso, es comprender que hay una necesidad de analizar los contenidos, analizar lo que está en pantalla, no solamente de los canales públicos y privados, sino también tratar de generar esos puentes con los canales locales, ¿no? Esa también ha sido una de las prioridades, y por eso digamos que la muestra es muy significativa, tanto en contenidos, porque son más de 5.000 contenidos, como en número de canales. Como yo lo decía, son 24 canales, donde la mayoría responden justamente a los canales regionales y locales. Sí, a mí me parece que uno dice, es una muestra representativa, es bastante amplia, pero uno sabe que también, digamos, termina siendo un poco la parte por el todo. Y desde allí, digamos que me gustaría un poco preguntarle a Margarita, desde tu trayectoria, digamos, estando, digamos, como productora, gestora, como activista feminista, en defensa, digamos, de los derechos de las mujeres, ¿cómo recibes tú este estudio, ¿no? Y que también hemos conversado muchas veces en MUSA, por ejemplo, en Estados Unidos, el Instituto Gina Davis hace mucho esto, y ella de hecho tiene un eslogan que dice así como la representación importa, y creo que desde allí pues me gustaría como escucharte también, porque tuviste un primer acercamiento investigativo, y me gustaría como que tejieras entre eso que hiciste anteriormente y este estudio que ahorita nos entrega la CRC. Pues nada, en principio, pues igual que tú, Yeri, pues yo aplaudo muchísimo que una investigación así y este informe pues detallado y que profundiza en las condiciones de poblaciones a las que de repente desde las representaciones se les ha hecho, digamos, poca garantía de derechos, entendiendo que también el acceso a la televisión y a los contenidos audiovisuales es parte también de esas expresiones culturales que nos enmarcan como en las ciudadanías, es como algo para aplaudir, y que también en este momento estén como encontrándose varios tipos de publicaciones que están revisando las condiciones de estas poblaciones, pues
es muy importante. Creo que da cuenta de muchos años de entender que hay problemas en las representaciones y que esas representaciones finalmente son espejos de las realidades en las que vivimos, en donde pues lamentablemente todavía no hay condiciones y garantías de derechos para todas las poblaciones. Es fundamental. Y sobre todo es fundamental desde los contenidos audiovisuales que pues cada vez más se reiteran como una manera de ser y expresarnos, y más ahora en todas estas condiciones que nos ha puesto la pandemia, ¿no? O sea, nos representamos todavía más intensamente desde la comunicación audiovisual y desde los nuevos medios. Entonces, pues, en ese sentido creo que es totalmente pertinente, importante, y pues recoge también un sentimiento que carece de información. Y al no tener esa información en el momento en que en que varias mujeres realizadoras, cineastas, documentalistas, mujeres pertenecientes a la industria, investigadoras, empezamos a hacer como una aproximación a cómo nos estamos viendo las mujeres en el caso concreto del tema que he trabajado yo principalmente, es no encontrar que hay evidencias que ponen en la mesa el problema. Porque es decir, yo creo que todos culturalmente sí tenemos apropiado el problema, porque es algo que ya no es ajeno, ¿no? O sea, pero cuando uno pone la evidencia, creo que nos da más caminos para actuar. Nos da posibilidades de sentarnos a dialogar, a apropiarnos de la información y empezar a buscar salidas en las que pues no solamente la CRC está poniendo la evidencia, sino también nosotros como sociedad civil tenemos la responsabilidad de apropiarnos de esta información y emprender caminos. Y en ese sentido, pues también la responsabilidad de la industria, o sea, de quienes hacemos audiovisuales, pues también empieza a ser como una obligación. O sea, como, bueno, ¿y tú dónde estás parado, no? Cuando tomas la cámara y cuando vas a narrar cualquier contenido, el que sea de ficción, documental, experimental inclusive, o sea, cuando tienes la posibilidad de crear y no estás también poniéndote en diálogo con este contenido que nos está entregando también las evidencias de cómo somos como sociedad, pues creo que hay unas rupturas, ¿no? Unas rupturas que finalmente no todo el mundo tiene que asumir, pero sí creo que tenemos esa responsabilidad también los creadores de contenidos de entender en qué país estamos, cómo nos estamos representando, cómo el audiovisual hace parte de la memoria de lo que somos y bueno, y esto es como un camino también importante de reflexión. Entonces, por eso lo aplaudo. También, pues, me da alegría porque en el momento en que la NTV desapareció, como que sentí el vacío de ¿y ahora qué va a pasar, no? Empezamos a hacer como un diagnóstico de cuáles son los marcos legales que están de alguna manera teniendo que revisar cómo estamos representadas las poblaciones allí y quedamos como un poco con ese vacío y ahora qué va a pasar. Entonces me parece maravilloso que la labor, la misión hubiera seguido siendo una prioridad y pues estos documentos son esa evidencia y pues eso me da tranquilidad, me da como pues como que finalmente esto se ha hecho una responsabilidad colectiva y es muy importante realmente. Entonces, creo que es un buen momento, un momento en el que se recogen muchísimas experiencias, o sea, lo que está haciendo Kilari en este momento de juntar nuevamente estas experiencias que se encontraron nuevamente en Cartagena y vuelven ahorita a seguir siendo dialogadas y revisadas para sobre todo, o sea, creo que lo más importante es que generalmente encuentran caminos en lo creativo. Entonces ahí todo está por hacerse. Entonces es como un insumo de no se han hecho tantos contenidos que revisan de verdad desde las narrativas la discapacidad, que es otro tema que también tuve la oportunidad de trabajar y cuando uno lo afronta desde el miedo, siempre desde el miedo porque es muy complejo abordarlo, uno se da cuenta que finalmente el miedo a abordar temas tan complejos se diluye porque finalmente la discapacidad es una barrera que uno mismo se pone, ¿no? Como sociedad. Entonces creo que ahí todo está por hacerse, igual para hablar de violencias contra las mujeres, para hablar de la ruralidad, o sea, todo está por hacerse, entonces es infinito lo que se puede hacer desde la creación de contenidos.
Digo infinito, pero digo, bueno, esto es un primer paso, vamos bien, yo creo que vamos bien, yo creo que vamos dando los pequeños pasos son los que nos van a llevar a esas grandes transformaciones y ahí quería como resaltar algo que dijiste y es justamente, y que yo también lo he evidenciado y lo hemos siempre puesto sobre la mesa, este proceso de Musa, digamos, de la importancia de esas evidencias, ¿no? Como que todo el mundo sabe que como que hay una verdad de pasillo y todo el mundo lo sabe, pero hasta que no te salen estas cifras, hasta que no hay esta visibilidad, esta estadística, ya digamos que no, como que nadie luego puede negarse, ¿no? Y digamos que desde también el movimiento feminista esto ha sido muy importante, de hacer esa visibilidad estadística y este estudio pues conduce y tiene una gran generosidad en el estudio, digamos, una serie de unas estadísticas. Aquí vamos a presentar algunas, entonces pues voy a arrancar con la primera para que la veamos en pantalla. Y esa primera justamente habla de uno de los aspectos que aborda la investigación, que es hablar cómo es la presencia, ¿no? Una cosa es la presencia y ellas también luego van a diferenciar los roles, ¿no? Entonces, cómo aparecen, digamos, las mujeres en diferentes, digamos, modalidades, formas o formatos de la televisión, y esta, digamos, es una de las primeras estadísticas que yo seleccioné. Se llama Presencia de Mujeres en los Contenidos de No Ficción. Entonces, para ayudar un poquito ahí como la lectura a nuestras personas que están conectadas, aparecen 3 colores: el amarillo oscuro, como un rosadito y un azulito. Entonces, el amarillo es la presencia de equipo, o sea, quienes realizan los programas, si es participante o entrevistada, y el tema, que es el azulito. Entonces, ahí vamos a encontrar varios formatos: reality, concursos, presentadores, jurados, esa es la primera barrita. Luego está en noticias y opinión, estos digamos que son donde están los más altos, tanto en equipo como en participación, pero fíjese que en noticias aparece muchísimo como tema, más no como entrevistada o como participante. Ahí podemos ir sacando algunas conclusiones que ahorita las vamos a hablar. Luego está en la entrevista magazines, es también bastante alto y están los 3 niveles: en el deportivo sin duda como tema 0, en el religioso tampoco como tema, en el documental sí aparecen muchísimo las mujeres como entrevistadas, mira que sube hasta el 81%, y en el musical muy poca participación de parte del equipo, realmente es el más bajo de toda la estadística, y pues como participante o entrevistada vuelve a ser bastante alto. No sé, Catalina, ¿qué podemos deducir de aquí? Yo veo esta estadística y yo quiero decir, mejor dicho, salen como 34.000 análisis, y Margarita también, entonces, pero arranquemos por Catalina. ¿Qué se puede inferir de este maravilloso cuadro? Yo amo las estadísticas. Antes de pronto de entrar en lo referente a los datos, me gustaría eso, como dar la importancia de los números, que eso fue central en el estudio, es decir, fuimos muy rigurosos en cuanto a la metodología, pero digamos que también se es muy consciente de la necesidad de establecer el contacto con los equipos de producción y de creación. Entonces, por eso el contrapeso que se hace desde las entrevistas, un poco también para contrastar o para ratificar o para confirmar algunas de las premisas que arroja el estudio, es importante. Y eso coincide justamente con lo que estaba diciendo Margarita, de crear una conciencia colectiva, ¿no? Desde el espíritu creativo. Entonces, creo que eso es importante porque además en las conclusiones que arroja el estudio al final, se evidencia, digamos, que esa coherencia, ¿no? Entre esas 2 líneas que iban en paralelo, pero que finalmente terminan confluyendo en una lógica y en una licencia. Digamos que la lectura que nosotros hemos hecho justamente especialmente del tema de la presencia de las mujeres en los contenidos de no ficción es que en el caso de bueno, ¿cómo se hace esto? Se hace por medio de los conteos y las apariciones en los contenidos, ¿no? Entonces, después de largas horas de visionado, se hace el conteo de las apariciones de las mujeres. Entonces, digamos que el análisis que nosotros hacemos es, por ejemplo, algo que nos llamó la atención es que en el deportivo se esperaba tal vez que fuese más bajo el porcentaje, ¿no? Y para sorpresa de nosotros, para sorpresa de CDC, no hay tanta distancia
entre la participación de los hombres y la participación de las mujeres, ¿no? Y también, digamos, esta relativa, el relativo equilibrio entre los realities o entre las noticias y los magazines, ¿no? O sea, digamos que hay de una u otra manera, hay unos porcentajes que son similares, pero evidentemente en el religioso es donde más nos da, digamos, el contrapeso, ¿no? El contraste. Entonces, para nosotros estas estadísticas son discientes, digamos que confirman algunas premisas que teníamos, otras nos pone a reflexionar sobre, por ejemplo, qué está sucediendo con el tema religioso, o bueno, cómo es la presencia en los documentales, pero evidentemente, digamos que los datos son certeros y coinciden con lo que nosotros realizamos en el ejercicio de indagación y también en el contraste que hicimos con las personas y con los creadores. Súper, súper eso que estás diciendo. Entonces ahí inferimos varias, o sea, como que yo veo una estadística y yo sé que ahí se desprenden otros estudios, como que siempre pienso en eso, ¿no? Margarita, ¿qué sensación te deja ver estos datos y como hacia dónde puedes como resonar con un análisis? Bueno, un poco también eso que tú decías, estabas diciendo, estaba pensando exactamente lo mismo, y cuando lo leía, por ejemplo, al ver el equipo, es decir, uno creería que podría haber más disparidad en la participación de mujeres. Claro, aquí no estamos diferenciando el tema de qué roles están asumiendo, que ahí es donde pienso rápidamente en la investigación de Killary, que nos da como más datos de quiénes están dirigiendo el contenido, quiénes están asumiendo los roles de poder dentro de las construcciones de equipos audiovisuales. Creo yo que sí, definitivamente la apertura de más escuelas de comunicación audiovisual está permitiendo que más mujeres estemos entrando en la industria. Entonces, digamos que esta figura nos da evidencia de eso. Habría que ahondar un poquito más en esos roles, porque claro, el estudio de Killary se concentra más que todo en lo cinematográfico, y yo que pues también he hecho parte de procesos creativos de la industria televisiva, de la televisiva, sobre todo en la pública, siento que ahí hay un potencial muy grande que habría que revisar, y sobre todo sobre el que habría que ahondar, los roles de las mujeres en la producción de contenidos televisivos. Me preocupa un montón la parte de noticias y opinión, porque entonces las mujeres no estamos teniendo opinión al ser entrevistadas, ¿no? Se le está dando principalmente la voz a, no sé, como que esa me genera mucha duda, porque hay total, o sea, como que no hay nulidad total en las entrevistadas, ¿no? Así lo estoy leyendo, creo que lo estoy leyendo Sí. bien, ¿no? Entonces, a mí pero está como tema, o sea, el tema, fíjate, está la paradoja está el tema, pero no sí, está pero las no mujeres hablando. Entonces, y eso tiene que ver mucho con una imagen que hay más adelante, que creo que en la que vamos a ahondar, y es que a veces aparecemos pero no hablamos. Y esto también era algo que nos contaba Fernando, que le impresionaba, y que a mí, después de la conversación que tuvimos en Cartagena, me dejó pensando un montón. Claro, es que no es solo aparecer, ¿no? Es opinar, es decir, es expresar, ¿no? Entonces ahí eso me genera muchísima inquietud, quizás como de esas cosas en las que uno quisiera como profundizar realmente, ir como al contenido. O sea, no estamos hablando, me llama la atención, ¿no? Y bueno, creería yo también que en lo deportivo, pues hay bastante equipo que está produciendo. Me llama también la atención, porque digamos en las artes, en las ciencias, en las tecnologías, en los deportes, siempre estamos como más rezagadas digamos, por estadísticas del DANE, pero pues me llama la atención que haya más mujeres pues produciendo contenidos con estos enfoques. Yo que hago parte de Alados, del documental, pues también me sorprende que no haya tantas mujeres haciendo lo documental, cuando en nuestro mismo gremio somos 50-50 prácticamente, quizás inclusive somos mayoría por conteo de socios, personas que pertenecemos a Alados. Entonces me llama la atención también. Creo que ahí de todas maneras seguimos estando como en minoría. Y pues no sé, como que lo que se plantea es, bueno, hay que seguir trabajando para que eso llegue a equilibrios. Es básicamente un poco la evidencia de que
seguimos ahí estando por debajo en la mayoría de cosas, y pues que hay que seguir posicionándonos en todo en equilibrio, creo yo, y por eso me gusta mucho como lo han planteado, ¿no? En equipo, teniendo voz, o participando, que les digo, me aterra mucho en el tema de noticias, o sea, aparecemos pero no tenemos voz, y siendo tema, creo que eso también tiene que ver mucho de cómo nos están representando, ¿no? O sea, como si estamos recayendo nuevamente en estereotipos, en las mismas representaciones que nos siguen poniendo en los roles, que finalmente pues se están replanteando a nivel de sociedad, ¿no? Que en eso también creo que vamos a profundizar en otra de las diapositivas. Sí, iba a mostrar una hombre versus mujeres, pero creo que ya introduciste el tema de los roles y me parece que allí hay algo interesante que decía, claro, vemos que hay una presencia de equipo, pero no sabemos qué roles están ejerciendo. Aquí también para diferenciar que la investigación que hicimos en Kijari eran, digamos, roles, dirección, producción, ¿no? Como los roles, y acá lo que vamos a ver son los roles, es la figura 9, Pau. Sí, sigue una más. Esas, una más, la figura 9, eso. Esa ya son los roles en los que, digamos, ya se desempeñan, como aparecen, digamos, como los personajes que generalmente también se estudiaron en particulares en las telenovelas, en los contenidos de ficción. Entonces, para también diferenciar, la estadística anterior era de contenidos de no ficción y esta estadística es de contenidos de ficción. Entonces, allí, para conectar un poco con lo que venía ya diciendo, digamos, Margarita, entonces, pues es diciente, la estadística con relación a la participación, digamos, al alto porcentaje que tienen el rol, digamos, seguimos apareciendo en el rol de amas de casa, digamos, un rol que, digamos, traemos como parte de nuestra estructura patriarcal. El segundo rol que aparece más alto con el 33.9 es el de secretaria, y luego sigue muy seguido labores profesionales en una oficina, 27.5, labores de servicios generales en una casa, 22%, y aparece por ahí estudiante, 22%, enfermera, 13%, médica, 10%, cantante o música, 8%, dueña de una empresa, tan solo el 8.6%, y labores de servicios generales en una oficina, 4.7%. Entonces, digamos que de aquí también podemos inferir qué historias están aconteciendo con este balance que aparece aquí de estos roles de las mujeres. Digamos que no, yo decía, no, por ejemplo, dueña de una empresa, 8.6%, pero no aparecen, por ejemplo, artistas, ¿no? No aparecen casi mujeres en roles de artistas o deportistas, científicas, ¿no? Como que no se cuentan historias donde aparezcan este tipo, digamos, de roles sociales, y creo que ahí también se puede sacar un primer análisis. No sé, Catalina, si quieres ahí aportar algo. Es que me perdí la primera parte porque se me cayó la conexión, pero entonces... Estaba exponiendo la estadística que ves en pantalla, que es la de los roles, ¿no? Entonces, ama de casa, claro, secretaria, y venía diciendo, sí, pues, que algunos que roles que no aparecen allí, como por ejemplo artista, deportista, científica, excepto médica, es como la más cercana, sí, digamos, hemos realizado los... ¿Sí le fue? Sí, creo que le tiene ahorita mala señal. Voy a quitar un poquito la cámara tal vez para... Dale. Se te estabiliza, sí. Se cerró el micrófono, Catalina. Ya. No, ya cerrado. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahí ya. Ahí te escuchamos. No, es que está... Vale. Me toca sin cámara porque está un poco mal la señal. Tranquila. Sí, cuando hemos socializado, por ejemplo, este estudio, especialmente este componente de los roles genera inquietud, ¿no? Porque, por ejemplo, las primeras 4 categorías, por ejemplo, el rol de ama de casa o el rol de labores de servicios generales en la casa,
es un porcentaje alto, ¿no? Y ahí eso coincide justamente con esa necesidad o el cuestionamiento que surge es ¿por qué no aparecen otros roles, otro tipo de profesiones, otro tipo de liderazgo, ¿no? Otro tipo de representaciones que además puedan servir también como referencia, ¿no? Algo mucho más inspiracional. Entonces, digamos que, por ejemplo, en un espacio que lo socializamos con docentes y con mujeres, decían, pero mira cuántas mujeres estamos acá sentadas, y cuántas somos doctoras, y cuántas somos profesoras, y cuántas somos, ¿no? Entonces, digamos que también es importante esos cuestionamientos que se generan cuando se socializan estos resultados, pues porque además parte también del ejercicio que tenemos dentro de la comisión es un componente pedagógico y un componente reflexivo más que instruccional o de definir una línea, es justamente de generar esos espacios de socialización y discusión, y que los estudios no se queden pues como un documento muerto, sino que definitivamente trasciendan y se sigan construyendo justamente en esos escenarios. Sí, creo que lo que nos pasa es que generalmente no nos vemos representadas, ¿no? O sea, creo que hay a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención, y es que el porcentaje de estudiantes es muy bajo en relación a la realidad. En este momento las mujeres somos mayoría en la mayoría de escuelas. Pasa algo entre la academia y el asumir roles para ejercer la profesión, que tienen que ver con muchas cosas, con la maternidad, bueno, con muchas condiciones sociales, ¿no? Pero me llama la atención que haya tan pocos estudiantes, ¿no? Siendo una población que sí se está envejeciendo, pero hay muchas mujeres, por ejemplo, en la academia, ¿no? Que es algo que a mí me llamaba mucho la atención, es que somos inclusive mayoría, ¿no? En la academia. Entonces, por ejemplo, ahí uno empieza a identificar que hay como unos desfases grandes en cómo nos estamos representando a la realidad, ¿sí? Sabemos bien que tenemos unas brechas gigantes en la participación política, pero si no los empezamos a representar es como si no existieran. No existieran. Y los esfuerzos que estamos haciendo para posicionarnos pues allí son históricos, cada vez más hacemos más presencia. Entonces si no nos representamos, y ahí vuelvo a acudir como a la responsabilidad de quienes hacemos contenidos, es que estamos pues negando esas condiciones diferenciales de cómo vamos evolucionando como sociedad, obviamente sin desconocer los problemas y las brechas y las dificultades, y bueno, pero si no nos empezamos a representar es como si no existiéramos, y en ese sentido creo que todas las personas que hacemos contenidos tenemos una responsabilidad muy grande. Grandísima. Pero obviamente, como dice Catalina, pues tampoco queremos, digamos, me imagino que como institución no se trata de imponer temas, pero sí de aportar al cambio de mentalidades y al ensanchamiento. Yo quiero entonces presentar la siguiente diapositiva, que tiene que ver con de todas estas mujeres que están ahí, son la representación de las etnias, digamos. Entonces vemos que entonces los porcentajes también son muy discientes de justamente de quiénes están apareciendo en pantalla. Entonces aparecen mujeres blanco-mestizas en el 92%, indígenas 1.4%, negra 4.4%, afrocolombiana 3.1%, ron gitana 0%, raizal 0,1%, palenquera 0,0%, no aplica 1,7% y sin identificar 6,9%. Entonces, por ejemplo, esta estadística con relación, digamos, a la forma también, digamos, de autorreconocimiento que tenemos, digamos, desde lo étnico, pues sigue tejiendo con esto que decía Margarita, que como que si no estamos, pues pareciera que no existiéramos, pero pues Colombia, digamos, y sobre todo tanto nuestro Pacífico como nuestra zona Caribe, pues sin duda, digamos que la población afrocolombiana, negra, raizal, palenquera, pues son comunidades, digamos, grandes, y las comunidades indígenas, aunque no son tan grandes, hay en todo el país. Tenemos más de un montón de comunidades, no sé, más de 100 tipos de comunidades en muchos lugares, y entonces, ¿qué
¿Qué puede estar pasando también frente a estos datos, Catalina? ¿Tú cómo puedes leer esto frente a lo que habría como que pensar o cómo inferir? También es como, yo a veces me pregunto, ¿es porque quienes hacen parte, digamos, de estas etnias no se autorrepresentan, no están tampoco en estos lugares también de centros de producción, porque estamos hablando también de centros de producción hegemónica, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, hablas de un canal como Caracol, o por más de que hayan canales locales, siguen estando de pronto mucho en las ciudades. No sé también cómo que podemos también inferir de esta forma, de esta estadística en lo que dice, bueno, aquí nos están faltando, estamos enfocados mucho en los blancos mestizos y los demás. Total. Digamos que, por supuesto, o sea, el porcentaje de blancos y mestizos que sea el 92% es de por sí llamativo, ¿no? Sin embargo, algo que para nosotros era muy importante evidenciar, y en el análisis que hacemos internamente, es, por ejemplo, el porcentaje de canales regionales, en canales regionales, por ejemplo, para población indígena, para población afrocolombiana y para los raizales. O sea, mira, con raizales tenemos acá un 1.8% en canales regionales, ¿no? Tenemos sí. En afrocolombianos un 8.9% y tenemos un 4.9%, si no estoy mal. Entonces, digamos que algo que para nosotros es importante evidenciar es justamente el papel, en este caso de los canales regionales, desde ese ejercicio a favor de la representatividad, ¿no? Y de la representatividad local, ¿no? De esos territorios. Entonces creo que por ejemplo, este ejercicio de exposición que hace acá el estudio, específicamente en cuanto a la dinámica de canales regionales, es interesante y pues también de una u otra manera da como un halo de esperanza, ¿no? También en seguir apostándole a ese tipo de producciones pues tan importantes y tan disidentes como las de, no sé, Telepacífico, Gana Capital, bueno. Entonces, creo que eso es importante y para nosotros, digamos que en este caso, ese bloque y esa lectura que nos da es bien interesante. Bueno, sí, interesante que leíste la columna de canales regionales para hacerle la pauta a quienes nos están viendo, porque yo leí la cifra total, ¿no? Entonces, en la cifra total hay menos valores, pero claro, cuando uno mira dónde aparecen etnias de las mujeres representadas en contenidos de ficción, entonces es en los canales regionales. Entonces, allí también resaltar la importancia, digamos, de este mapa también, de estos canales regionales y lo importante que fue la televisión regional para el país. Yo no dejo de maravillarme con este proceso, porque eso fue muy importante para descentralizar el relato de país. Y creo que aún nos falta mucho por hacer, pero sin duda esto pues desde que apareció esta legislación que fue en el año 1985 y que se empezó a materializar y desde ahí surgieron todos estos canales regionales y bueno, y toda la explosión que hubo de canales locales, creo que ha sido muy importante para ese relato de país y como tú decías, hay esperanza y yo digo, hay que seguir fomentando estos otros centros de producción de contenidos porque hablan justamente de la manera como nos generamos identificación. Hay algo en lo que insiste mucho el estudio y es que la televisión, sin duda, todo lo que circula como mensaje a través de los diferentes formatos, pueden ser de ficción, pueden ser de no ficción, pues aporta a la construcción de las identidades. Entonces creo que allí el estudio deja muchas pistas de lo que podría, digamos, de hacia dónde diría yo, dirigir políticas públicas para fomentar y aumentar esa representación. No sé, yo tal vez soy muy optimista, pero pienso que aquí hay pistas para eso. No sé Margarita, ¿qué se te ocurre? Además también que estás trabajando actualmente en RTBC y como que también cómo uno puede lograr que esas cosas, no sé, justamente sigan aumentando. O sea, ya existen, pero no es suficiente con que existan. Sí, yo creo, ahí de acuerdo en que hay uno de los, digamos, de los caminos importantes es el fomento, y sí tiene que ver mucho con algo que decías, Jerry, claro, estas poblaciones, las indígenas, negras, afrocolombianas, están en zonas donde
no hay tanto acceso a la educación concretamente en medios de comunicación audiovisual. Creo que el fomento desde la formación es fundamental. El fomento que hacen Mintic, Ministerio de Cultura, Proimágenes, haciendo énfasis en contenidos poblacionales, creo que es determinante, porque nos ayuda a acelerar rápidamente la brecha, ¿no? O sea, cerrar la brecha, no aumentar, a cerrar las brechas. Entonces, sí creo que hay que hacer un esfuerzo grandísimo para que haya para fomentar que haya desarrollo de la industria audiovisual, porque también es verdad que aunque hay más producción de contenidos en las regiones, cuando uno lo pone en el mapa digital, el contenido es global. Entonces se hace más foco para un lado y para el otro porque pues la industria va marcando diferencias también allí, y aunque haya identificación de región, de población, de contextos, pues en el mar de contenidos audiovisuales pues hay que volverse competitivo, y eso requiere fomentos, y fomentos concretamente dados por presupuestos, por conectividad, por acceso a la educación. Entonces ahí creo que hay que hacer un esfuerzo grande, y pues e insisto, ¿no? En que de todas maneras pues cuando se toma la cámara, se asume la creación, si es de nuestro interés narrar el país, creo que tenemos que tener conciencia de esto, que se ven números y es como, puede ser enredado, pero creo que ahí está todo, ¿no? Ahí está todo las posibilidades de contar historias que no han sido narradas. Y pues por supuesto la autorrepresentación es muy importante, y ahí hay que, por ejemplo, valorar pues los avances que se han hecho con las comunidades étnicas, todo el trabajo que ha hecho CONCYT, que ha hecho Daupará, Cimarrón, que son parte también de organizaciones que hacen parte de MUSA, que han estado ahí activamente trabajando porque esas brechas realmente se vayan cerrando. Pues creo que hay que hacer foco allá desde todos los lados, ¿no? Tanto desde los ministerios como de quienes están del lado de la construcción de la política, como del lado de la sociedad civil. Creo que ahí es donde hay muchos caminos ya marcados, porque hay un seguimiento importante. El plan de televisión étnica, que creo que sigue, estaba proyectado 10 años, pero ha tenido unas evoluciones también con el cambio de la NTV a Mintic, a la responsabilidad de la CRC. Yo creo que hay muchas semillas que, si se siguen fomentando, pues vamos a ver cómo esto va cambiando, ¿no? Yo creo que el impacto también es importante, y también toda la revisión de lo que está pasando en los medios digitales entra a ser como otra parte de todo este mapa, donde también se están posicionando otras maneras de contar, y de una manera también independiente, ¿no? Que es también muy importante en este rastreo de información que nos va dando caminos. Yo creo que finalmente lo más importante es conectar con la realidad desde las audiencias, y evidentemente la representación está más dada en lo local, y creemos que tenemos que llegar más a los contextos de país, desde el país que se construye desde esas narrativas audiovisuales. Gracias, Marky, gracias por ese mapa también de recordar el plan de televisión étnica, todas estas organizaciones que también vienen trabajando muy fuertemente, digamos, por tener un lugar en ese mapa, digamos, de país con relación a aparecer en las pantallas, ¿no? Ahorita quiero introducir dos estadísticas más que tienen que ver, una con la identidad de género, que me parece que es un tema muy valioso, en la figura 18, Pau, y después de esa vamos a ver la de orientación sexual. Entonces, pues rápidamente ver que, digamos, en los contenidos de ficción, las identidades de género que aparecen, pues mayoritariamente es mujer, aparece luego con un porcentaje muy chiquito mujeres trans, no aplica, y sin identificar también, digamos, que aparecen también de nuevo en la barrita de los canales regionales. Ahí hay una variación, digamos, de las identidades de género. Y frente a estos dos tipos de estadística, que es esta, y la que vamos a ver a continuación, me gustaría como que de una vez de pronto, Paola, pongas la de la orientación sexual. Entonces, para que tengamos ahí heterosexuales, también un porcentaje bastante alto,
mujeres heterosexuales, mujeres homosexuales, bisexuales no aplica y un porcentaje alto sin identificar. Entonces me parece que allí, digamos, en estas dos estadísticas hay como, para mí siempre han habido preguntas metodológicas de cómo de cómo lograr hacer esas identificaciones, cuando esas identificaciones también pasan por la manera como estamos viviendo las mujeres nuestros cuerpos y también nuestras sexualidades, ¿no? Entonces creo que allí también esas formas de representación muchas veces son complejas, digamos, primero de representar y segundo de medir. No sé, Catalina, cómo poder desmenuzar un poquito más estas dos estadísticas con relación a la identidad de género y a la orientación sexual. Yo creo que, bueno, en este punto más allá del resultado, ¿no? que es evidente, es decir, tenemos porcentajes superiores a los 95%, digamos que una cosa que nos cuestiona y que hemos tratado de encontrar en solución es cómo hacer este análisis, ¿no? Porque es que devolviéndonos a la metodología, es una metodología de visionado. Efectivamente, digamos que ahí se utiliza un mecanismo que es el de espejo. Entonces, son dos personas que están viendo el mismo contenido y en teoría tendrían que corresponder los resultados de su observación. Si eso no corresponde, entonces digamos que es el contenido que se analiza. Ahora, si la categoría que estás analizando es la de orientación sexual, por ejemplo, es saber qué tan fiable, digamos, si se puede utilizar este término, qué tan fiable es esa observación, ¿no? O cómo ratificar que esa observación o que esa percepción es realmente coherente con la realidad o con lo que quiere representar el contenido. Entonces, digamos que este tipo de indicadores, sí, evidentemente son resultados del estudio, pero es importante seguirlos decantando, ¿no? Y seguirlos aterrizando y seguirlos conversando con los creadores y seguirlos conversando específicamente con las comunidades que se ven convocadas o que se intentan o que intentamos ver reflejadas en el estudio. Entonces, más allá del resultado, creo que es justamente pensarnos en la metodología, cómo llegar a identificar, cómo llegar mejor a esa identificación de la representación. Sí, ese es el reto. Yo sí siento que ahí hay como un abismo, porque no es fácil. No es fácil uno ver el contenido y decir, ah, sí, yo ya sé que tú eres de esta orientación sexual por la manera como el personaje se desenvuelve en la historia, por ejemplo, si es una historia de ficción, o si se autorreconoce, no sé, en una entrevista, ¿no? Creo que eso a mí me parece que estos dos datos estadísticos me parecen de los más complejos, como como tú dices, de que sean fiables o no sé, si verídicos será la palabra, además, confiables. Sí. Digamos que dentro del componente de pedagogía que nosotros tenemos, por ejemplo, me voy de spoiler, y estamos haciendo justamente un curso en el aula virtual de la CRC sobre creación de personajes, y uno de los diálogos que tenemos constantemente es sobre el estereotipo. Creo que se te está pegando otra vez, Catalina. ¿Cómo Catalina. No, Catalina, hola, te me fuiste. Creo que otra vez le fue la señal. Esperemos ahí un tantín. ¿Catalina? Se te fue, yo creo que vuelve a cerrar la camarita otra vez. Vuelve a cerrar la camarita otra vez a ver si fluye. Ahí vamos, vale, como se va recargando. Entonces, estabas hablando de que están en el aula virtual haciendo un curso sobre construcción de personajes y hasta ahí te escuchamos bien. Hola. ¿Me escuchan bien? Ahí sí. Apareciste, sí. Hola. No, para cerrar la idea era comentar esto del curso virtual que estamos haciendo en el aula de la CRC.
Y justamente tiene un énfasis en creación de personajes, y uno de los temas que cuestionamos mucho es el tema de los estereotipos, ¿no? Entonces, digamos que cómo mantener, cómo encontrar justamente ese método o esa forma de comprender tema de la representación o de las identidades de género o identidades sexuales sin tener que acudir a un estereotipo, por ejemplo, a la identificación del estereotipo en el contenido. Entonces, bueno, creo que más que respuesta, aquí lo que hay es preguntas y un montón de cosas por seguir construyendo y por hacer. No, pero muy chévere, esa aula virtual. ¿Qué más dan en esa aula virtual? Queremos ser parte del aula virtual. Claro que sí. Hay algo también importante que yo creo que claro, cuando no, como dice Jerry, que esta sea la primera, pero no la última, y es como también esa revisión de cómo se transversaliza el género, ¿no? Cómo se es mujer, pero también se es niña, se es mujer rural, y en ese panorama también se es hombre, y cuando se es hombre también se puede recaer en estereotipos que están finalmente reiterando esos estereotipos que son patriarcales y que siguen poniendo condiciones de poder en unos, de vulnerabilidad en otros. Es decir, que aquí también es importante hacer la revisión de las otras versiones de la sociedad, porque finalmente somos un todo, ¿no? Entonces, me parece interesante partir de esta revisión de las poblaciones que han sido menos representadas y que tienen menos garantías de derechos, pero también eso cuando se contrasta con las representaciones de quien patriarcalmente ha tenido el poder o la violencia o ha ejercido la violencia, ahí también se empiezan a identificar una cantidad de condiciones en las que también se están vulnerando derechos. Entonces es importante vulnerando derechos y poniendo también en condiciones de ser el que violenta, de ser el que tiene el poder, y esas representaciones también son importantes porque están reiterando violencias y condiciones que finalmente se deben, pues también de alguna manera se están replanteando en la sociedad, ¿no? Los hombres también lloran, los hombres no siempre tienen el poder económico, y cuando no lo tienen generan demasiados contextos también inclusive violencia, sin obviamente desconocer que las cifras de violencia contra las mujeres pues son alarmantes, ¿no? Pero es un todo, ¿no? Entonces, a mí me parece pues como interesante cuando se revisa el enfoque de género, es que no se puede hacer lectura sin tener las versiones de las diferentes poblaciones, inclusive de las que no han sido o las que tienen menos garantías de derecho en ese panorama. Y en el tema de mujer, claro, se transversaliza todavía más porque si es mujer afro, si es mujer indígena, si es mujer rural, las mujeres son las principales cuidadoras de las personas en condiciones de discapacidad. Entonces ahí entran como esas complejidades que me parece interesante también, son las que se puede ahondar y darán otras evidencias. Y sobre todo es muy interesante ver cómo se está representando esto, ¿no? En las pantallas de televisión abierta, que pues 24 canales es un montón de contenido, no me imagino la cantidad de contenidos que hay por ver allí, de cómo nos estamos viendo, y pues también es muy llamativo todo lo que está pasando en los canales regionales y en los canales locales, ¿no? Que también es muy invisibles para las grandes pantallas, pero igual sí tienen un impacto en la región que es muy interesante. Lo que está sucediendo ahí, ¿no? Lo que está sucediendo también al fomentar la ficción, las televisiones públicas han sido las principales productoras de contenidos documentales o de no ficción. Entonces creo que ahí hay como ustedes decían bien, hay como una luz de esperanza muy interesante, y cuando uno mira y hace el mapa anualmente o en Cartagena o cuando se está uno revisando el contenido, pues es muy llamativo lo que se está haciendo, y creo que ahí es muy interesante lo que está pasando, y sobre todo la innovación desde la integración de todas las poblaciones que componen la sociedad colombiana es muy interesante. Volviste, Catalina, ¿te cambiaste a tu celular? Sí, siempre toca plan B. A mí me pasó la semana pasada, me tocó también pasarme el celular, así que
Ahí todo bien, ahí vamos fluyendo. Pues Vale. para cerrar ya con esta primera tanda de estadísticas, quería como justamente a propósito de lo que dijo Margarita, digamos, en que estas dos estadísticas lo que permiten ver es que hay que seguir ensanchando esas, 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 esas formas de ser que no están siendo representadas, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, ahí solamente aparecía mujer trans, pero pues, ¿qué pasa con los no binarios, ¿no? Con todas estas nuevas categorías que están surgiendo, ¿no? Sobre estas formas de ser y de vivir los cuerpos y de vivir las sexualidades. Yo creo que ahí hay como una, una cosa como también para pensar desde los realizadores de contenidos, pero por eso me llamó la atención que dijeras que estaban en un aula virtual y que estás mirando eso y que claro, cuáles son los estereotipos. Entonces ya estamos tratando también de salir de esta idea del binarismo, ¿no? También de hombre, mujer, y creo que a partir de allí también la resignificación que ha tenido todo el movimiento feminista de que mujer no es una categoría totalizante ni es una categoría limitada, sino que hay también muchas formas de ser mujer y creo que ahí también hay unos retos grandísimos desde el punto de vista metodológico de cómo estudiar todas esas formas, esas diversidades, esas mixturas, esos mestizajes, y esas también de alguna manera rebeldías de hacer todos esos mestizajes y todas esas formas también de ser, porque claro que están rompiendo las estructuras patriarcales de esta categoría que también ha sido fue muy importante en el inicio del movimiento feminista, pero ahora los movimientos feministas están cada vez también ensanchándose mucho más respecto a esa misma categoría de mujer y creo que allí pues hay mucho por hacer, ¿no? Sí, digamos sí, como, como el muñequito ese japonés. Bueno, muy bien. Ahora, también quiero decir algo a la audiencia muy importante y es que estamos aquí mostrando algunas de las estadísticas, pero quiero hacerle justicia al informe porque hay muchos más niveles de detalle con respecto, por ejemplo, al estrato social, a otros roles en ficción, en no ficción. O sea, yo seleccioné algunas porque no vamos a poder hablar de todas, pero seleccioné algunas y la que quiero presentar a continuación, espero que Pau esté lista, es la que está en la página, Pau, la página 42, que dice situaciones de violencia hacia las mujeres en los contenidos de ficción, que esta está también, digamos, un poco relacionada con la que, con los dos documentos que estuvimos tratando los dos live anteriores que tenía que ver pues, con cómo se manifiestan y cómo atendemos las violencias en los entornos laborales. Pero cuando ya entramos a los contenidos de ficción, pues vamos a encontrar esta estadística que justamente habla de cuáles son las situaciones de violencia que se ponen ya en escena como tal en estos contenidos de ficción. Las barritas de colores están relacionados con si son canales públicos y privados, que son los amarillos, los verdecitos son los canales regionales y canales locales los azulitos. Entonces ahí hay 4 situaciones de violencia, voy a nombrarlas: mujer con una relación de pareja forzada, inconforme, rechazada; situación de violencia, entre paréntesis dice, intención de daño, maltrato y agresión física de un hombre hacia una mujer aceptada, esa es la segunda categoría. La tercera es mujer con una relación de pareja forzada, inconforme, aceptada. Y la cuarta categoría de análisis que aparece aquí es situación de violencia, intención de daño, maltrato y agresión físico de una mujer rechazada. Entonces, miren que hay unas categorías en las que la situación es rechazada y en otra en la que es aceptada. Relación de pareja y situación de violencia como tal. Entonces, ¿qué podemos decir de aquí? Las escucho. No sé si quieres, Catalina. ¿Me escuchas? Sí. Sí. Quiero salir de duda de... sí, esta es la figura 33, ¿verdad? Sí, señora, la 33. Vale, básicamente, pues cuando nosotros hacemos foco en cierto tipo de situaciones, en este caso las relacionadas con violencias a las mujeres, se establece que el 13% de los contenidos
presentan situaciones donde tienen una relación de pareja forzada. Este no es un dato menor, ¿no? Sí. Y que además está rechazada por la mujer. Aquí llama la atención, por ejemplo, que la segunda situación con más porcentaje, aunque no es muy alta, la del 12%, es la de contenido donde se muestra una situación de violencia hacia mujeres que es aceptada y justificada por ellas, ¿no? Entonces, digamos que también ahí ¿Hola? Sí, aquí estamos. Te estamos escuchando. Ok. Y en tercer lugar, una con el 9%, donde la situación de relación de pareja forzada es aceptada por la mujer, y por último la situación de violencia hacia otra mujer, con un 5% en general. Entonces, pues para nosotros es interesante que, pues más allá de ser interesante, que no son porcentajes menores, ¿no? Son situaciones que seguramente además responden a unas realidades, ¿no? Que son representadas. Y digamos que el tema de la aceptación también es algo que es importante dejar en evidencia y manifestarlo, y creo que es algo que también el mismo estudio lo data, ¿no? Y el porcentaje, por ejemplo, de la situación de violencia física de un hombre hacia una mujer cuando es aceptada. Lo que pasa es que no estoy viendo bien las gráficas porque estoy viendo el celular, pero... ¿Cuál quieres que te nombre? Ahí lo ves, mejor. Es que si la memoria no me falla, es la segunda categoría, que es cuando es aceptada, ¿verdad? Sí, la segunda, sí señora. Esa situación de violencia de mujer y acepta, hacia la mujer y acepta claro. La situación de violencia. Claro. En la segunda y en la tercera, porque la tercera también habla de aceptación, pero en relación a una pareja. Sí, lo que pasa es que la una es situación y la otra es la relación de pareja. De pareja. Que es forzada, que finalmente también es violencia, ¿no? Todo es exacto. Violencia. Pero, por ejemplo, esta segunda categoría, digamos, los porcentajes son muy similares en todos los tipos de canales, ¿no? Y eso, sí. Eso digamos que es un dato que llama la atención. Sí. Sí, total. Pues yo aquí solo veo el patriarcado operando con mucho éxito. No sé ustedes qué piensan. Yo me río, pero es como una risa cínica porque digo, pues reproduce lo que pasa con el patriarcado. Es decir, y además, como tú lo decías, mujer acepta y además está justificada que haya esa violencia porque la causó la mujer, ¿no? Entonces yo siempre vuelvo y digo esta canción, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni dónde venía, ¿no? Esto es una ironía. Pero pues allí creo que los contenidos siguen siendo reproductores de esa dinámica del patriarcado. No sé, pues puedo estar pecando por no, obviamente no soy la investigadora, no soy quien estuvo con el material, pero lo que me infiere a mí de allí es que quienes están creando estos contenidos pues están reproduciendo las mismas lógicas del patriarcado que se manifiesta en esto. ¿Cómo la ves ahí, Margui? Es que es difícil como de abordar en el sentido que pues uno es como consciente de los niveles de violencia, ahí es donde uno quisiera ir como al detalle, ¿no? Como, bueno, ¿y cómo es eso de, cómo se está contando la agresión, el maltrato, ¿no? O sea, generalmente pues iríamos retomando las otras diapositivas al estereotipo, ¿no? Entonces vuelve a ser la mujer, vuelve a ser la mujer objeto de deseo y por eso hay violencia, hay posesión, o sea, hay maltrato psicológico, físico, verbal, o sea, cómo son esos matices de la violencia que también es un tema tan complejo y es tan doloroso también. También me pregunto, ¿se está dando también esas condiciones de violencia en qué contextos, no? En los rurales mayoritariamente, en lo urbano, sabiendo que quizás se narra menos lo rural. Ahí cómo está también presente la diversidad, ¿no? La diversidad sexual, o sea, hay más maltrato contra mujeres trans o no, o sea, como que ahí faltaría un poquito entrar como en el detalle para ver, porque creo que al vernos más en ese detalle podríamos identificar los caminos. Lo que sí es real es que, y creo que lo dice Jerry, es que generalmente vuelve a ser un espejo
de lo que pasa, pero también lo veíamos arriba, ¿no? No estamos representando la realidad tal cual es, no estamos viendo a la mujer científica. Entonces me pregunto, ¿será que se está viendo la violencia tal cual es, tan terrible y dolorosa como lo que está pasando en Colombia con el feminicidio, con la desaparición, con también el contexto del conflicto armado, como las mujeres hemos sido objetos para la guerra, o sea, es decir, como todos esos matices de lo que es la violencia y lo que implica la violencia contra la mujer. Me pregunto cómo será, ¿no? O sea, como la gran pregunta que tengo es, ya yendo al detalle de de estas estadísticas, es cómo será, ¿no? A veces inclusive no vemos la violencia en los contextos de ciudad, ¿no? O sea, cómo las ciudades están, una ciudad como Bogotá, una mujer no llega sola a su casa, sino le avisa a todas sus amigas que llegó y está sana, ¿no? Entonces, ¿cómo se está contando la violencia? ¿Se está contando en ese nivel de claros, oscuros, de matices que tenemos? Es como la gran pregunta sobre la que habría que ahondar, ¿no? Para ver qué está pasando, ¿no? O sea, es muy general y a mí me cuesta leerla, ¿no? O sea, me cuesta leerla en ese detalle, ¿no? Creo que es un tema tan complejo que requeriría una sola investigación, ¿no? La violencia contra la mujer es algo tan que determina tanto la vida de las mujeres en todas las condiciones laborales, en las mismas brechas que hay laborales, salariales, o sea, tiene tantos matices en cómo somos en la ciudad, en el campo, en el contexto del conflicto armado, que creo que requeriría profundizarlo muchísimo para ver cómo estamos realmente representando un problema tan complejo desde lo televisivo, desde lo audiovisual. Buenísimo eso que dices, Mari. O sea, el gran reto sobre ese nivel de detalle y todas las preguntas que te surgen, me parece que allí has hecho, por eso te invité, porque eres muy inteligente. Bueno, obviamente, como les digo, hay más detalles de estadísticas, digamos, dentro del estudio, pero pues obviamente ya estamos llegando como al final de nuestra charla, pues, pero sí aparecen, digamos, otras estadísticas donde se habla que si son groserías, que si son gritos, que si son sobrenombres, por ejemplo, para hablar de un poco de ese nivel de detalle que tú estabas ahorita un poco pidiendo, o se aplica sobre cuáles mujeres. Entonces, si cruzamos las variables, por ejemplo, con el dato que decíamos ahora al rato, de los roles que más aparecen son amas de casa, entonces uno dice, bueno, esa violencia que está representada podría estar relacionada con amas de casa que están en una situación de subordinación, con relación a dependencia económica, por decirlo así. Voy a poner, pues me estoy inventando un cruce, pero creo que allí hay unas cosas como de seguir desmenuzando, ¿no? Que creo que es muy necesario ahondar. Por ejemplo, esta es una como, también uno puede, mejor dicho, ese tienes trabajo, aquí les estamos poniendo este trabajo para ahondar, digamos, en todos esos matices de, bueno, y cómo se presenta, quién lo hace, cómo lo hace, a quién lo hace. Creo que allí surgen preguntas muy necesarias en relación a cómo estudiarlo también, ¿no? Para saber cómo transformarlo. Pero yo pienso que lo que está detrás de eso es cómo está haciendo para poderlo transformar, ¿sí? Yo creo que hay algo como detrás de eso, y el objetivo también es un poco abrir y seguir abriendo y ensanchando un poco la cosa. No sé, Catalina, si quieres decir algo. Te veo pensativa. Sí, básicamente para complementar algo que decía Margarita, es con relación a esa comprensión. ¿Se vuelve? Sí. Un poquito. Te estamos haciendo caras aquí de, ay, se va a caer. Se va a caer el patriarcado. No, básicamente era... Pues que, digamos que una de las claridades es que nuestro ejercicio desde la comisión es justamente revelar, ¿no? Y digamos que un poco ser espejo de eso que se está viendo en los contenidos. Pero también hay otra necesidad y otra claridad, y es comprender eso que está sucediendo en el territorio, ¿no? Y que son los creadores, por ejemplo, los que de una u otra manera
tienen una vasta responsabilidad. Entonces, volviendo al curso virtual, por ejemplo, del aula de la CRC, hay un componente específicamente dedicado a todo lo que tiene que ver con investigación, ¿no? Una investigación vista justamente desde la relación directa en las poblaciones y desde algo muy horizontal para comprender esas realidades que se quieren representar. Entonces creo que eso es clave porque seguramente desde ese tipo de ejercicios es que posteriormente pueden revelarse otros tipos de violencia que también en este estudio no fueron tan evidentes. No, pero está, digamos que siempre yo uno como investigadora a veces siente como impotencia de no poder abarcarlo todo, pero creo que aquí hay un ejercicio muy juicioso, muy importante y que abre justamente nuevas preguntas para seguir haciendo ese proceso que tú dices de revelar y dejar en esas evidencias. Ya para cerrar, quiero que presentemos las dos estadísticas de los otros dos grupos poblacionales, simplemente para hacer ese balance, ¿no? Esa revelación, digamos, del grupo poblacional. Entonces, si nos ayudan con el máster allí a proyectar la de población en situación de discapacidad, su presencia de personajes con discapacidad en contenidos de ficción. Entonces vemos de nuevo los colorcitos, el total es el naranjita, el amarillo, canales privados y públicos, luego están los canales regionales, el verdecito, y canales locales, los azulitos. Entonces si vemos, estos porcentajes son bastante bajitos, el más alto es 7.8 y el más bajo es 2.8. Entonces aquí rápidamente pongamos también digamos, la otra estadística. Dale, Catalina. No, básicamente para complementar el cierre, especialmente con lo que tiene que ver con personas con discapacidad, las conclusiones son claras, ¿no? Entonces, el estudio establece que el nivel de presencia es muy bajo, pues en 2.546 contenidos de ficción, solo se identificaron 68 donde aparecían personas con discapacidad, ¿no? Digamos que se dice que en la televisión colombiana la construcción de un imaginario de las personas con discapacidad, se contribuye a la construcción de ese imaginario, donde la principal discapacidad generalmente es la movilidad. Digamos que además de características, la mayoría son blancos o mestizos entre 18 y 59 años, que eso también, por ejemplo, responde un poco a lo que estamos en las anteriores diapositivas. Y a nivel socioeconómico, las temáticas asociadas a representación que se enmarcan en el deporte y en la superación. Y por ejemplo, digamos, cuando hicimos esta socialización con personas del INSOR, lo primero que decían es increíble que sigamos, ¿no? Que siga estereotipándose de esa forma la discapacidad. Pues, por ejemplo, nos decía una persona que yo soy profesor de comunicación, soy docente de maestría y soy sordo, pero digamos que eso no lo puedo ver representado en los contenidos, ¿no? Entonces, ¿cuándo me voy a ver representado? Y se muestran como personas dependientes, por lo tanto susceptibles a diversos tipos de abuso, a situaciones de discriminación. Entonces, si él muestra la representación mínima, pues porque 68 contenidos de 2.500 tanto, realmente los contenidos son muy pocos. Sí es claro que hay mucho por hacer, especialmente en poblaciones con discapacidad. Y algo que también llamaba la atención cuando se preguntaba con los creadores era como, no, nosotros no nos hemos preguntado si podemos, por ejemplo, dialogar con personas sordas o con personas ciegas para los procesos de creación. Tal vez eran casos específicos, seguramente hay personas que sí, no queremos generalizar, pero causa curiosidad, ¿no? O llama la atención generalmente cuando se realiza ese tipo de preguntas. Sí, qué bueno que hablaste de los equipos, porque yo este año tuve la grandiosa oportunidad de acompañar un proceso de formación del INI en Armenia, que era para población sorda y población con discapacidad visual, pues ciegas, ¿no? Y allí hay un potencial creativo que yo te digo que, o sea, es como que
está, ¿no? No es que no, sí, como que también hay pienso yo, ¿no? Y también lo reconozco desde mi humanidad, de no imaginarme que también son creadores, ¿no? Y lo pueden hacer, ¿no? Porque están en toda su capacidad, digamos, cognitiva, ¿no? Creo que sí también hay diferencias entre los tipos de discapacidades que son también, que van a generar estos matices, ¿no? Porque una cosa es tener otra discapacidad, por ejemplo, cognitiva para hacer generación y creación de contenidos, pero por ejemplo, en el grupo de personas ciegas, pues eran unos guiones increíbles y los chicos sordos eran un poco más jóvenes, pero también, digamos, como con mucho deseo de aprender, con mucho deseo también de comprender ese lenguaje, porque ellos tienen un lenguaje, los sordos sobre todo, sí tienen un lenguaje muy distinto que es el lenguaje de señas. Para mí fue todo un reto enseñar qué era una escena, porque esa palabra no existe para ellos, porque no existe el concepto en una seña. Entonces creo que allí hay unas cosas muy, de nuevo, como que he repetido muchas veces esta frase, hay mucho por hacer, pero interesante también, digamos, desde este lugar de reflexión que estamos teniendo hoy, que realmente no hemos hecho esa integración, ¿no? Esa integración de que son también personas creativas y que pueden integrarse a los equipos y a su vez también generar ejercicios de autorrepresentación de sus dinámicas. Por ejemplo, todas las historias de ellos pues contaban pues sus propias experiencias de vida, ¿no? Como con relación a la discapacidad que tenían, ¿no? O sea que fueran sordos, o sea que fueran ciegos, ¿no? Entonces creo que allí seguir insistiendo en eso. Y ya por último, la estadística de presencia de personas de cultura rural en los contenidos de ficción por tipo de canal. También cuando vemos allí los colorcitos, recuerden que son diferentes el total, canales regionales, canales locales y canales nacionales, entre públicos y privados, y pues los porcentajes son muy similares, igual de bajos que los de la estadística anterior de población en situación de discapacidad. Digamos, el más alto es el 9 y un poquito más alto, claro que los anteriores, el más bajo aquí es el 5.9. Catalina, ¿y qué nos puede compartir con relación a esta estadística? ¿Está cerrado el micrófono? ¿Listo? ¿Ya? ¿Está abierto? Sí. Es que me cuesta mucho ver en el celular. Pero ahora me escuchan, ¿sí? Te escuchamos, sí. Sí. Bueno, en las conclusiones que nosotros tenemos ya decantadas, la presencia rural es baja, es decir, el hecho de que sea el 6%, digamos que coincide un poco también, está casi en la misma línea de la población con discapacidad, y esto aún sigue siendo, digamos que, otro tema a analizar, máxime cuando hay unos enfoques diferenciales que son tan latentes en muchas de las políticas, ¿no? Entonces, ¿qué tan materializados están, por ejemplo? ¿Qué tan materializado está eso y por qué tal vez eso no se ve en la pantalla? Otra de las conclusiones es que hay muy pocos programas de no ficción, por ejemplo, en los que se ven representados o de qué forma se ven representados. No hay como una identificación con esos contenidos y con esas representaciones. Y evidentemente no está acá, pero el estudio sí deja en evidencia que son los canales regionales justamente los que ponen en manifiesto la ruralidad, ¿no? Y la ponen en evidencia, porque atienden justamente a esas características de los territorios y de los contextos. Entonces, yo creo que este estudio, la verdad es que la muestra es tan pequeña, tanto para discapacidad como para ruralidad, que las conclusiones son demasiado concretas, casi que nos vamos al término de los porcentajes, pero confiamos que justamente sea en este segundo estudio que en ese momento empieza a desarrollarse, que pueda de pronto entenderse en una mejor medida y de pronto pueda adaptarse de una mejor manera. Margui, ¿quieres ahí aportar algo? Nada, pues yo creo que ahí pues efectivamente o sea, como que hay varios esfuerzos que creo que pues la estadística lo que pone en evidencia es que pues que hay que hacer más. O sea, creo que
digamos, hay esfuerzos grandes como esta resolución en la que se pide que toda la comunicación audiovisual tenga closed caption. La pandemia también reflejó la necesidad que la población sorda tuviera acceso a la comunicación por toda la condición en la que estábamos, y se integró más directamente la lengua de señas a los noticieros y a los informativos que estaban dando información relacionada con este contexto tan complejo. Entonces creo que también es como que se han dado pasos muy evidentes porque también las poblaciones lo han exigido, pero creo que los esfuerzos ahí son pues mayores, ¿no? Todo el tema de la ruralidad también tiene que ver con pues muchas condiciones del conflicto armado colombiano. Es muy interesante volver a ver cómo los canales regionales están respondiendo positivamente a esa necesidad. Y volvemos como, pues se vuelve un poco a poner la necesidad del fomento para darle más fuerza y más presencia a estas poblaciones que pues, evidentemente no existen, no han sido narradas dentro de los contenidos audiovisuales, y ahí, como tú dices, Jerry, todo está por hacerse. Yo también he tenido la posibilidad de trabajar sobre todo con la población de personas sordas, y ahí tuve la felicidad de haber aprendido pues muchísimo, ¿no? O sea, es realmente otra lengua, es realmente otra manera de vivir el contexto, que además está lleno de obstáculos, pero cuando uno lo lleva a las narrativas audiovisuales, creo que se activan las posibilidades creativas de una manera demasiado sorprendente. Entonces, siento que ese es uno de los potenciales de tanto de las personas que hacen el contenido como de las mismas comunidades que se han apropiado del lenguaje audiovisual, que además se ha democratizado a través de la comunicación digital, y empiezan a aparecer procesos bien interesantes y empiezan a resonar en los espacios de fomento, en los espacios de formación. No es fácil acceder a la formación cuando tienes una condición de discapacidad, desde las barreras arquitectónicas, desde las condiciones del acceso a la educación, si no tienes un intérprete que tienes que pagar, y no todas las universidades tienen esa cobertura. Entonces creo que ahí el fomento es todavía muchísimo más importante. Entonces creo que ahí también pueden hacerse convergencias, porque hay muchas, en el tema de ruralidad y de mujer rural también hay un marco legal que no solamente está dado desde la televisión y desde de la comunicación audiovisual, sino se pueden hacer sinergias entre diferentes entes que están haciendo deberían fortalecer esas sinergias, para que haya más fomento. Es lo que creo yo que es un camino importante para pues cerrar esas brechas finalmente. Bien, muchas gracias, Margarita. Bueno, creo que ya llegamos al final. Catalina, ¿quieres agregar, complementar? No, justamente como lo que decía Margarita me parece interesante y muy relevante compartir que en este momento desde la comisión estamos justamente en el desarrollo de la evaluación del impacto de los sistemas de acceso para contenidos audiovisuales, específicamente en lo que concierne a población con discapacidad auditiva. Entonces, seguramente a final de año ya tendremos también esos resultados, saber de qué manera se ha implementado, cuál es el sistema que se privilegia, cómo lo percibe la misma población. Entonces, es un estudio que en este momento está impulsando la comisión, que está ya y a final. Lo decía Margarita y lo decías tú, y es cómo hacer que esto incida, por ejemplo, en las políticas. Y bueno, a modo de comentario, por temas de coyuntura, justamente en este año tuvimos la posibilidad de participar en lo que fue el COMPES de Política Pública de Equidad de Género, el COMPES 80, ¿no? Entonces, saber que este tipo de estudios de una u otra manera sirven de referencia, son datos y pueden también aportar justamente esa construcción, y cómo eso también termina materializándose, por ejemplo, en una propuesta muy concreta
que aportamos al COMPES para el desarrollo en el presente año, que es justamente una especie de guía de buenas prácticas para la creación de este tipo de contenido, ¿no? Acogiendo un poco todos estos aprendizajes que arroja el estudio. Entonces, de nuestra parte está eso, está todo lo que venimos impulsando desde el proyecto de pedagogía del ecosistema audiovisual, donde está todo el tema del aula virtual. También tenemos un trabajo con infancia, porque comprendemos que el tema pedagógico es esencial y el tema de infancia también es fundamental. Entonces, esa es otra arista que tenemos allí. Y evidentemente la continuidad de este estudio desde el tema de riesgo al pluralismo informativo, pues con otras poblaciones, que aquí sí las tengo anotadas, que son adolescentes y niñez, etnias, regionalismos y diversidad sexual. O sea, esa será como la parte de este estudio y lo que se está desarrollando en el presente año. Y ya, eso era como para terminar. No, pues de nuevo, así maravilloso todo eso que estás contando, me alegra mucho eso también que dijiste, de esa sinergia también con el COMPES, que pues son documentos muy importantes para los temas de política pública. Y pues nada, de nuevo, así agradecerles a las dos. Esta charla se nos fue un poquito más larga, ya me lo temía porque era un contenido bastante amplio, a pesar de que hice una síntesis de escogencia de las estadísticas, pero son digamos, datos que a su vez nos van a dar pautas de análisis y pautas para nuevas preguntas. Entonces, de allí yo sabía que se iba a alargar un poquito, agradecerles estar aquí hasta esta hora, invitar a toda la audiencia a que descargue el estudio, por supuesto, para que lo lean en detalle, para que vean, como les decía al inicio, la generosidad, digamos, del estudio en una variedad de variables y de cruces de esas variables para el análisis, ¿no? Para todo ese tema cualitativo que surge a partir de todos estos datos. Entonces lo pueden descargar aquí en nuestra página web o también en la página web de la CRC, invitarles pues a que conozcan como tal eso, pues sobre todo los creadores de contenidos, creo que es una gran herramienta para seguir en la reflexión. Y pues agradecer tanto a Margarita, muchas gracias, y agradecer también a ti, Catalina, y pues buen viento y buena mar con todo eso que sigue con la CRC. Y pues estamos aquí desde Quillari, desde Musa, para tejernos. Ya sabes que aquí también estamos para seguir tejiendo y reflexionando sobre todo esto que nos compete como sociedad. Gracias, Jerry. Muchas gracias a ti por la invitación y por la conversación. Y Catalina, muchas gracias, de verdad. Felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Después nos cuentas de verdad lo de las aulas. Queremos saber más. Nos queremos ir a meter a esa aula. Estamos planteando un poco, pero claro que sí, la invitación es, y muchas gracias por la invitación. De verdad que para las CRC es muy importante hacer eco de todos los estudios, de todo lo que se está dinamizando, porque a veces se tiene una percepción, o no se tiene una percepción muy clara de todo lo que de pronto debajo viene ahí cocinándose, pero hay cosas muy interesantes y bueno, seguiremos seguramente acá en el camino. Bueno, buenísimo. Gracias. Esperamos a todas entonces en una nueva sesión dentro de 8 días, miércoles 6:30. Seguimos con el documento del reporte de análisis de diversidad de género de la CASI, que es el conjunto de autoridades audiovisuales de Latinoamérica. Así que pues muy bienvenidos a nuestra próxima sesión. Y por hoy nos despedimos y muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias. Muy bien. Chao. Chao, chao. Chao. Chao.